Vengo de conocer los reinos que he inventado, los autores colombianos y la literatura italiana. Un podcast del Instituto Italiano di Cultura. En este episodio, Juan Gabriel Vázquez nos habla de 6 propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino. Seis propuestas para el próximo milenio, de Italo Calvino. Las 6 propuestas para el próximo milenio llevan 40 años entre nosotros. Y en este tiempo se han convertido en un libro de culto, influyente y célebre al mismo tiempo, admirado por nosotros, los lectores de Italo Calvino, tanto por lo que es como por lo que no llegó a ser. Me explico. La historia es muy conocida. En 1984, Italo Calvino recibió la invitación a pronunciar las conferencias de poesía Charles Eliot Norton, una institución venerable que existe en la Universidad de Harvard desde 1926 y que en otros años ha estado en manos de T.S. Eliot, de Stravinsky, de Borges o de Octavio Paz. Así nos lo cuenta en una bellísima nota introductoria Esther Calvino, la traductora argentina que sus amigos conocían como Chichita y que fue esposa de Calvino durante más de 20 años. La nota cuenta también que Italo Calvino no llegó a dar las conferencias. El manuscrito estaba en su escritorio, nos cuenta Esther Calvino, en perfecto orden, cada conferencia dentro de un sobre transparente y todas en una carpeta rígida, lista para el viaje. Calvino murió una semana antes de emprenderlo, el 19 de septiembre de 1985. Eso nos dice Esther Calvino. No solo no llegó a viajar a Harvard, Calvino, para dar las conferencias, sino que ni siquiera llegó a terminar las que había planeado. Había escogido como tema la exploración o la discusión de 6 valores literarios que a su juicio habrían de tenerse en cuenta en el nuevo milenio. Escribió 5 de ellos: levedad, rapidez, exactitud, visibilidad y multiplicidad. Esos eran los valores que, según Calvino, habrían de tenerse en cuenta en el milenio siguiente. No llegó a escribir la 6ª conferencia, que según Esther llevaría el título de Consistencia, y hablaría, entre otras obras, de Bartleby, la maravillosa novela breve de Herman Melville. Y es una lástima, porque estas conferencias son una verdadera fiesta de la inteligencia, dignas de que las pongamos junto a las 7 noches de Borges y el arco y la lira de Octavio Paz. Las 6 propuestas para el próximo milenio son ensayos, son verdaderos ensayos en voz alta, tanteos luminosos de una erudición, una gracia y una elegancia que rara vez van juntas. Yo las he leído en la traducción del italiano que hizo la gran Aurora Bernardes, la primera esposa de Julio Cortázar, y no solo lamento que Calvino no haya escrito la 6ª, hay mucho más que lamentar. Nos cuenta Esther Calvino que su marido estaba tan entusiasmado con el encargo de Harvard que llegó a tener material para 8 conferencias. Y yo creo que siempre echaremos de menos las que no logró escribir. Estas 6 propuestas, que son 5, exploran, como he dicho, ciertos valores literarios que a Calvino le parecían dignos de nuestra atención o de nuestra defensa. Repito cuáles son: levedad, rapidez, exactitud, visibilidad y multiplicidad. En varias partes de sus conferencias, Calvino insiste en que su defensa de estos valores no implica el ataque de los valores contrarios. Lo que dibuja en el libro es una especie de poética personal, siempre con la conciencia de que toda poética es a la vez una ética y por lo tanto es intensamente personal, es casi íntima. La oportunidad que utiliza Calvino es el cambio de milenio. Faltaban 15 años para que eso ocurriera, pero él ya estaba pensando en lo que le esperaba a la literatura, porque sabía, como sabemos todos, que la literatura es uno de los termómetros que le toman la temperatura a eso que llamamos civilización.
En un breve párrafo de presentación de sus conferencias, escribe estas palabras lúcidas e involuntariamente nostálgicas. Dice: el milenio que está por terminar vio nacer y expandirse las lenguas modernas de Occidente y las literaturas que han explorado las posibilidades expresivas, cognoscitivas e imaginativas de esas lenguas. Ha sido también el milenio del libro. Ha visto cómo el objeto libro adquiría la forma que nos es familiar. La señal de que el milenio está por concluir tal vez sea la frecuencia con que nos interrogamos sobre la suerte de la literatura y del libro en la era tecnológica llamada postindustrial. Hasta ahí la cita, pero Calvino añade que no quiere aventurarse en previsiones de este tipo. Termina diciendo: mi fe en el futuro de la literatura consiste en saber que hay cosas que solo la literatura, con sus medios específicos, puede dar. Bueno, pues, ¿cuáles son esas cosas? Es una de las preguntas más difíciles que puede hacerse un lector o un escritor de ficciones. ¿Qué nos da la literatura que no podamos obtener de otra forma? En eso, me parece a mí, en esa pregunta, se juega todo. La literatura es un organismo vivo y como organismo vivo no escapa a las leyes de la evolución. Si un género literario deja de hacer algo imprescindible, si deja de ser necesario para el ser humano, aunque luego habría que definir qué se considera necesario, porque necesario no es lo mismo que útil o provechoso. Si deja de ser necesario para el ser humano, digo, o si otro género comienza a hacer las cosas mejor o de manera más eficaz, aunque aquí también habría que definir qué es eficacia en el contexto de algo tan ineficaz como la creación literaria. Bueno, si esto ocurre, entonces ese género muere, o desaparece, o es absorbido por otros. Lo que a mí me interesa de las propuestas para el próximo milenio es el diagnóstico que hace Calvino. Conscientemente o no, sus propuestas dan un diagnóstico de lo que él cree que piden a la literatura nuestros tiempos. En la conferencia sobre la levedad, por ejemplo, sugiere que el trabajo de su vida ha consistido, dice, las más de las veces en sustraer peso. He tratado de quitar peso a las figuras humanas, dice, a los cuerpos celestes, a las ciudades. He tratado, sobre todo, de quitar peso a la estructura del relato y al lenguaje. En otra de sus conferencias, aquella sobre la rapidez, habla de su atracción por los cuentos de hadas y los cuentos populares, que no se debe tanto, dice, a una tradición étnica o nacionalista, sino a la velocidad, el ritmo y la economía con que los cuentos populares y los cuentos de hadas se cuentan. Dice, rapidez de estilo y de pensamiento quiere decir sobre todo agilidad, movilidad, desenvoltura. Calvino defiende su preferencia por las formas breves, pero elogia, de todas maneras, las digresiones de esos monstruos de prosa, como el Tristram Shandy de Laurence Sterne. Y aunque aquí no lo mencione, yo metería también ahí a Don Quijote. A Calvino le gusta el lema latino festina lente, que quiere decir apresúrate despacio. Y así es, igual que para el poeta, para el novelista, el objetivo debería ser la paciente búsqueda de la palabra justa, del máximo rigor expresivo, del ensamblaje de sonidos y conceptos más eficaz. En los tiempos cada vez más congestionados que nos aguardan, dice Calvino, la necesidad de literatura deberá apuntar a la máxima concentración de la poesía y el pensamiento. Aquí me parece ver un impulso esencial de estas ideas que nos está proponiendo. Ante las características más molestas de nuestro momento, la literatura no debe renunciar a lo que la hace única, no entregar ligereza y frivolidad, sino densidad de expresión y densidad de ideas. En un pasaje bellísimo dice, la literatura nunca hubiese existido si una parte de los seres humanos no tuviera una tendencia a una fuerte introversión, a un descontento con el mundo
tal como es, al olvido de las horas y los días. Exactamente, somos seres insatisfechos, insatisfechos con el mundo, insatisfechos con sus funcionamientos. Y yo recuerdo que Octavio Paz en El arco y la lira habla de distracción y dice que la distracción significa atracción por el reverso del mundo. La literatura es, por supuesto, el lugar donde se cuenta ese reverso. La defensa de Calvino es también una defensa del lenguaje preciso frente al chapucero y descuidado lenguaje de nuestros tiempos. Una vez más, recordemos que escribe desde 1985, pero el tiempo, me parece, no ha hecho sino confirmar sus diagnósticos. En la conferencia sobre la precisión, escribe: a veces tengo la impresión de que una epidemia pestilencial azota a la humanidad en la facultad que más la caracteriza, es decir, en el uso de la palabra. Una peste del lenguaje que se manifiesta como pérdida de fuerza cognoscitiva y de inmediatez, como automatismo que tiende a nivelar la expresión en sus formas más genéricas, anónimas, abstractas, a diluir los significados, a limar las puntas expresivas. ¿Qué habría pensado Calvino, me pregunto yo, de nuestro momento, cuando las redes sociales han simplificado el lenguaje hasta niveles nunca antes vistos, reduciéndolo a sus posibilidades mínimas, abaratando nuestra conversación y anulando la complejidad y los matices? ¿Qué habría pensado? Dice Calvino, la literatura, y quizás solo la literatura, puede crear anticuerpos que contrarresten la expansión de la peste del lenguaje. De maneras distintas, todas estas conferencias se preocupan por el lugar de la literatura en nuestra civilización. Calvino ya nota, en 1985, que la nuestra es una civilización de la imagen, y en la conferencia sobre la visibilidad se pregunta qué lugar tiene este proceso extrañísimo de crear imágenes por medio de palabras. La imaginación es una manera de ver el mundo, un instrumento de conocimiento. Pero vivimos bajo un bombardeo constante de imágenes que ya vienen hechas, de imágenes prefabricadas, que no son producto de, por decirlo así, con una expresión inglesa, el ojo de nuestra mente. No son producto del ojo de nuestra mente. La imaginación individual ha sido arrinconada por la dictadura de estas imágenes colectivas. Se pregunta Calvino si el poder de evocar imágenes en ausencia seguirá desarrollándose en una humanidad cada vez más inundada por el diluvio de imágenes prefabricadas. En la última conferencia sobre la multiplicidad, Calvino hace un elogio de la complejidad, o más bien de las novelas que respetan la complejidad del mundo, que no tratan de simplificarlo para su consumo. La novela contemporánea como método de conocimiento, eso es lo que está tratando de explicarnos Calvino. La novela como método de conocimiento y sobre todo como red de conexiones entre los hechos, entre las personas, entre las cosas del mundo. Me gustan mucho estas palabras, que sugieren que sin esa novela múltiple y rica hay cosas que nos quedaríamos sin conocer, conexiones que quedarían sin hacerse, pedazos de nuestro mundo a los que nunca llegaríamos. La literatura abre caminos entre zonas de lo que somos que estaban previamente incomunicadas. Solo por eso, creo yo, y creo que Calvino estaría de acuerdo, la literatura seguirá siendo imprescindible.